Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Regresamos, estamos platicando con Marcelo Ortega, que es ni más ni menos la cabeza del gremio de encuestadores en México, presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas y director general de la Casa Consulta Mitowski. Marcelo, estabas platicándonos sobre los cambios que hay en esta elección respecto al conteo de los votos, pero regresamos un poco al tema principal, que es el de la selección, el de las encuestas. La demoscopía no es una ciencia exacta, sino un arte interpretativo, dicen por ahí. ¿Cómo creerles entonces a ustedes cuando hay tanto margen de error en el resultado de tantas encuestas en los años recientes y que habría que decir a nivel mundial, como decíamos, el fenómeno de Gran Bretaña, de Colombia, con Trump, ¿no? Que muchos de tus colegas en Norteamérica apostaban a que muchos estados se iban a ir por Hillary y dramáticamente acabaron votando por Trump. Es un fenómeno global en donde las encuestadoras se han visto rebasadas para atinarle al resultado real. Yo no lo veo como tal ni tampoco lo magnificaría así. Mira, las encuestas por definición, por pura metodología de definición, tienen un margen de error. Cuando yo hago un ejercicio, una encuesta, digo, esta ya tiene un margen de error asociado a esta pregunta, que va más o menos 2.5, 3 puntos, dependiendo del tamaño de muestra, de la población, de la variación de las respuestas. O sea, no son infalibles. Aparte hay otro tipo de errores, otras fuentes de errores, como puede ser el diseño del cuestionario, me equivoqué al poner el orden de las preguntas, la aplicación del cuestionario, que el entrevistado no esté aplicando bien la encuesta, que no esté leyendo las preguntas, cosas que tal vez no puedas controlar. Lo que sí puedes controlar y saber es tu margen de error de escritorio, digamos. Hay otra parte, hay errores, los que llamamos errores no muestrales, que esos a veces no los puedes controlar. El factor humano. Aún así, creo que las encuestas han sido confiables. Es decir, de cuántas encuestas crees que hayan levantado hasta ahora, o en cualquier proceso electoral pasado, se levantan 1000 entrevistas, o sea, 1000 encuestas, porque entrevistas son individuales, ¿no? Entonces, pero resalta si se equivoca una o dos, y en este estado falló, en este funcionó bien. Es como decimos, parafraseando a algún colega, es como los aviones, ¿no? Bueno, salen miles de vuelos todos los días. De repente se cae un avión y toda la atención está en ese avión que se cayó. ¿Seguimos tomando aviones? Sí, seguimos tomando porque es un instrumento que te sirve en las encuestas, entonces las sigues usando. Pero no lo veo tanto así como que a nivel mundial están fallando. Sí son emblemáticos casos como el de Inglaterra con el Brexit o el del proceso de paz en Colombia. En el Estados Unidos no tanto, fíjate, porque las encuestas, lo que te decían, las encuestas nacionales, lo que te decían es que Hillary iba a obtener el mayor porcentaje de votos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que... El colegio electoral cambió. Así es, el colegio electoral, allá en Estados Unidos hay gente que pronostica, en base a datos de encuestas y de otros factores, hace pronósticos de resultados y toma como uno de sus insumos las encuestas. Los que pronosticaron, por ejemplo, Nate Silver, pronosticaron el triunfo de Hillary, daban un porcentaje de probabilidad de triunfo, esos fueron los que se equivocaron, pero tomando nada más un dato como un insumo en las encuestas, ¿no? Entonces, sí quedó la imagen generalizada de que las encuestas fallan en Estados Unidos. No, el voto popular fue mayoritariamente para Hillary, como los días en las encuestas. Si hubo errores, no todo fue... O sea, sí tenemos pecados, y hay que decirlos, si hubo errores en encuestas de algunos estados que a lo mejor sobreestimaron a Hillary y que provocaron, digamos, un mal cálculo en el colegio electoral y en estos pronósticos, pero de algunas encuestas y en algunos estados, ¿no? Ahora, hay un tema reciente, ¿no? De reciente acuño, que es esto, como la militancia vergonzante, ¿no? De closet, sesgos que el encuestador no puede medir. Hoy en 2018 en México, el margen de las encuestas habla de un presunto o presumible ganador clarísimo, que es hasta el día de hoy el López Obrador. Entonces no tendríamos un problema de too close to call en este momento, pero sí me parece que la luz se va hacia los indecisos, que es un número enorme, en donde es difícil pronosticar hacia dónde se van. Es un error verlos como un solo grupo, ¿estás de acuerdo? Los indecisos hay que subdividirlos en subgrupos. Yo creo que aquí es donde entra la parte artesanal de las encuestas y el know-how y la experiencia de cada empresa encuestadora.
uno de los retos de cada empresa cuando realiza un ejercicio de este tipo es identificar aquellos que te están diciendo que van a votar por un candidato, pero que a lo mejor no van a acudir a las urnas. Ese es por un lado. Claro. Identificar a otros que te dicen, sí voy a votar, pero todavía no sé por qué, y ese sí es un indeciso. También hay personas que te dicen, voy a votar, sí, ok. ¿Sabes cuándo van a ser las elecciones? No, creo que por ahí de junio. Ah, ok. ¿Y sabes nombres de los candidatos? ¿Puedes mencionarme 3, 2, un nombre de un candidato? No, no me lo sé. ¿Qué probabilidades tiene esa persona de que vaya a ir a votar? Y ya después te dice, voy a votar por el PT, o por el PRI, o por el PAN, por lo que sea. Aquí sí tenemos que identificar las probabilidades de que esa persona que me esté contestando vaya a ir a votar o no. La verosimilitud. Exactamente. Voto, ¿no? Entonces, sí tenemos, cuando utilizamos una encuesta para obtener esta información, no nos basamos meramente en la pregunta electoral de si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Tenemos otras preguntas que nos ayudan a generar modelos y ver probabilidades de voto en lo individual para poder hacer una estimación en lo general. Filtrar, digamos. Ahora, porque también muchos partidos o candidatos se agarran de ahí y dicen, mira, el 20% es indeciso. No, el 20% fue no respuesta. Claro. Dentro de ese 20%, a lo mejor hay un 7, 8, 10% que no va a ir a votar. Que su respuesta es no, ninguno, no quiero. Porque no quiere decir por qué no votar. Puede haber un 5% que sí sabe por quién va a votar, que no es indeciso, lo tiene muy claro, pero no te quiere decir por quién va a votar. Y a lo mejor hay un 5% que es indeciso. Entonces, de ese 20% que se agarran muchos candidatos que dicen, todavía puedo remontar porque hay un 20% que no se define y la distancia entre el primero y segundo es de 10 puntos, entonces con ese 20 de indecisos voy a remontar, pues no es real, no es tal cual, ¿no? Oráculo nos dice que el 20% hoy de los mexicanos en edad de votar son indecisos. Parametría lo ubica en 12% y el Financiero en 30%. ¿Cuántos de estos haciendo esta lógica? Es que es lo que te decía, depende. Realmente serán. Realmente, cuando le llaman indecisos, no son indecisos. Lo que te están diciendo es, tengo la no respuesta en 30%, tengo la no respuesta en 20% y otros los tienen en 15%. No son indecisos todo ese porcentaje. Mitofsky, que representas esta casa costadora, ¿cuánto lo ubica? Nosotros, haciendo alguna estimación, que es como te digo, artesanal y en base a modelos, los indecisos pueden estar en el orden del 10%, pero luego son votos cruzados. Ahora, ¿a qué le llamamos un indeciso? ¿Pero votos cruzados te refieres bueno, que puede ser un indeciso hacia acá o hacia de acá, no todo, es que luego agarras y toman y ese porcentaje se lo agregan totalmente al segundo o al tercero y ya quieren cuadrar las sumas así, ¿no? Entonces, pero no son totalmente indecisos. La mayoría de estos que se llaman indecisos, por lo menos saben por quién no quieren votar. Entonces, una parte de su decisión ya la tomaron. El 50% falta, pero... Mira, por ejemplo, en encuestas de salida, o sea, la encuesta que, como explicamos, se aplica el día de la elección a los votantes, les preguntamos casi todos los egresos a las personas, ¿cuándo decidiste tu voto? Es decir, lo decidiste desde antes que iniciaran las campañas, cuando supiste quiénes eran los candidatos, en el debate. Siempre has votado por el mismo partido, o sea que no te importa, durante la campaña lo decidiste hace 15 días o lo estás decidiendo hoy. Hay un porcentaje muy importante, arriba del 15%, en el promedio de las últimas elecciones, que decide su voto en la última semana o el mismo día de la elección. Entonces, eso te implica que todavía se pueden mover. Incluso, si hacemos un recuento de las últimas 3 elecciones presidenciales, lo que te decían las encuestas, dice, la diferencia que te decían las encuestas no ha sido el último dato como respecto al resultado oficial, ha habido diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Los ciudadanos que se deciden hacia uno u otro lado en el último día, una semana antes incluso. Bien, Marcelo, vamos a un corte, si me lo permites, y claro, para seguir platicando este tema. No nos dejen. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.